es el asombro. Entonces, habíamos explicado la clase anterior cómo el pensamiento mítico, ¿sí? Pasamos de un pensamiento animista, místico, de que le damos ánimas, espíritus, almas a los seres que nos rodeaban, rodeaban, que conocíamos, y cómo vamos convirtiendo a esos seres en seres divinos, los vamos convirtiendo en seres más poderosos que nosotros o vamos reconociéndolos como seres más poderosos que nosotros. Tengan en cuenta que el ser humano es débil, que el ser humano, pues ahora tenemos el poder de nuestra tecnología, de nuestras casas para protegernos, de unas calles iluminadas por electricidad, de autos que se mueven, de armas de fuego, de bombas, etcétera, etcétera. Pero por favor pongámonos en un segundo en el lugar de un cavernícola. Aquellos que son, digamos, un poco más religiosos, pónganse en el lugar de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. O sea, imagínense en la posición en la que estaba una persona así. No es la posición que tenemos nosotros hoy en día de los dueños indiscutibles del mundo, ¿sí? Los señores de la naturaleza que podemos dominar sobre ella y tristemente destruirla. No, éramos parte de la naturaleza, teníamos que entrar a sobrevivir con los demás y tendríamos que entrar a enfrentarnos o a encontrarnos mejor y a tratar de escondernos y de sobrevivir de auténticos depredadores mucho más fuertes que nosotros. Literalmente habían insectos que podían superarnos, o sea, un ser humano podía ser devorado por un grupo de hormigas. Entonces es un ser débil que necesita la protección de otros seres. Se dan cuenta que el sol les da calor, que el sol les provee de, de vida a las plantas, de fuerza a las plantas y hace que las plantas florezcan y salgan frutos. Y esos frutos ellos se alimentan. Entonces el sol empieza a ser algo muy poderoso, algo, hombre, el sol nos da vida a todos, nos sustenta a todos. Y como el sol es el padre, principio fecundador, está la tierra y el agua, que son nuestra madre. O sea, el principio que se fecunda. ¿Cómo así? O sea, entendamos por un segundo, todo mito, toda historia mítica y toda historia mística es a la larga una historia de padres e hijos. Después vamos a ver eso con más detalle cuando veamos, por ejemplo, algunos mitos griegos. Vamos a ver cómo todo esto es un pensamiento que se relaciona mucho con lo que obviamente nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque los seres humanos van a asociar lo desconocido con aquello que conocen. No podríamos asociar lo desconocido con otra cosa que no conocemos. Pues, ¿cómo hacemos? Eso no se puede hacer. O sea, usted conoce algo, le es familiar y encuentra algo desconocido, inmediatamente usted trata de encontrar en su mente qué archivo hay que pueda asociar con eso que está viendo, ¿sí? Pongamos un ejemplo, así rapidito. Digamos que llega una raza alienígena y tienen, no sé, las patas largas, tienen 6 patas, tienen alas atrás, tienen unos ojos grandotes y tienen, su boca es como que se estira, como que tiene un palito y tienen antenitas. Usted inmediatamente va a asociar esa imagen de ese ser con un insecto y va a decir, es un insecto. O digamos que tuviera la piel verde y escamosa y los ojos verdes y no sé, así alargados o negros y así como alargados. Entonces esa raza alienígena usted la va a asociar inmediatamente con lagartos o con reptiles, o sea, con lo que ha visto aquí en la Tierra, ¿sí? Usted no puede decir, no, eso es un Smart Clark del planeta X247, porque no sabemos. Esto es algo que vamos a profundizar, como siempre, vamos a profundizar un poco después cuando vamos a epistemología, lo que conocemos, pero eso es otro tema. Pero entonces el punto es ese, que esta gente asocia a estos dioses, a estos primeros seres que primero fueron pues simplemente espíritus, después fueron espíritus protectores o guardianes y que daban vida a los que le agradecíamos y poco a poco se fueron volviendo dioses. Es un tema que necesitamos que quede muy claro, cómo nuestra cabeza se van creando los dioses.
Oye, ¿significa eso que mi Dios no existe? No, yo no he dicho eso. Tu Dios existe, no te preocupes. ¿Sí? Estoy hablando de los primeros seres humanos y cómo ellos concebían a los dioses. El tuyo siempre estuvo ahí. No te preocupes. Llámese como se llame, ahí estuvo. No voy a entrar a pelear con nadie acá. El punto es que estos primeros seres humanos divinizaron al agua, divinizaron al sol, divinizaron a la tierra. Si quieres, es porque no conocían al Dios verdadero. Perfecto. No conocían al Dios verdadero y divinizaron estas cosas, estos seres. No hay problema. Así es. Como tú digas. Es el mejor. Entonces estos seres los asociaron con cosas que ellos ya sabían. ¿Sí? Estos son los seres de la vida. Estos son los seres de la vida. Por lo tanto, son mi padre, y mi padre es el sol. Por eso el sol siempre ha tenido una imagen paterna, el dios Ra, por ejemplo, ¿sí? Y la tierra. Y la tierra es el principio femenino. Porque desde nuestro punto de vista de la sexualidad, recuerden, son seres primitivos, no conocen la reproducción asexual, ellos no saben qué es eso, es un principio de biología que surge por acá en el siglo XVII para arriba. Entonces estas personas lo asocian con lo que ellos conocen. La vida se transmite a través de un principio sexual. Un hombre está con una mujer y tienen un hijo. Ya. Punto. Tampoco conocían los géneros diversos, fluidos, etcétera. Simplemente conocían eso, que había aquí un ser que pues nosotros llamamos hombre, el macho de la especie, y la hembra de la especie, copulaban, fornicaban y tenían un hijo. Entonces ellos decían, los dioses deben ser iguales. Los dioses también, o sea, los dioses deben reproducirse sexualmente. Y la reproducción del sexual de los dioses somos nosotros. Somos nosotros. La tierra queda fecundada, Gea o Gaia, en caso de los griegos, queda fecundada y da a los seres vivos. Fácil. O la Pachamama queda fecundada y da origen a los seres vivos, incluyéndonos a nosotros. Voy a cerrar este capítulo, entonces, haciendo una pequeña reflexión. Vean cómo muchos de los mitos primitivos asocian al ser humano con el resto de las especies vivas, ni siquiera con el resto de los animales, con el resto de las especies vivas. Todos son seres vivos, todos somos seres vivos, hijos de la misma madre tierra y del mismo principio fecundador que será el sol. Wow. Entonces no somos los señores de la creación, no somos la raza especial o especie especial elegida, nada de eso. Somos parte más de la naturaleza según estas mitologías. ¿Y cómo se asocia esto con el logos? Bueno, ahora sí, siguiente episodio, con mucho más detalle, vamos a observar cómo los seres humanos pasan de estos pensamientos míticos, que son muy ricos y son muy llenos de cosas, pero cuando veamos antropología y veamos psicología, los orígenes de la psicología y los orígenes del psicoanálisis, vamos a Freud, por ejemplo, vamos y la sociología, vamos a retomar los mitos y vamos a ver la interpretación que se le daba ya a nivel psicológico y a nivel ético, porque esa es otra cuestión. Eso es importante que lo tengan claro. Ya cierro con esto. Yo siempre digo que cierro con esto y sigo hablando. Mis estudiantes ya lo saben, ya me conocen. Cuando tú tienes una concepción de la vida, por ejemplo, fui creado por tal ser, por tal Dios, o al contrario, tú dices, no hay creación, simplemente somos el producto de una serie de casualidades en el universo. Cualquiera de las dos concepciones va a marcar también tu forma de actuar en la vida, tu ética, ¿sí? Va a ser radical tu forma. No significa que el uno va a ser una persona antiética o inmoral y que va a cometer crímenes y la otra va a ser una persona correcta. No, eso no. Pero si actúas, es muy diferente tu forma de actuar si piensas que, por ejemplo, hay un ser divino observándote, diciendo, uy, todo lo que yo haga y diga va a estar
Dios o mi ángel de la guarda o algo así, cuidándome y vigilándome y también juzgándome, a decir, no, no hay juicios. O sea, el juicio es la sociedad misma, quizás, o mi familia, o mi propia conciencia. Eso es muy diferente. Cuando tú concibes un X mito o Y mito o un relato en tu vida o una teoría en tu vida, esa teoría, ese relato, ese mito, esa concepción de la vida va a hacer que actúes de una forma o de otra. Y ya me alargué, pero ya paro aquí. Siguiente episodio, el logos, o sea, la primera pregunta.